Voy a empezar por darles de, eh, un feedback de las correcciones de both Practical Works number 5 and number 6, y me voy a detener en aquellos casos más problemáticos para que puedan tener una explicación un poquito más acabada de las correcciones, de las devoluciones eh, en estos trabajos prácticos. Vamos a empezar por el Practical Work number 5, based on a review of genitives. En primer lugar, felicitarlos porque no han caído en la traducción repetitiva del inflected genitive por D en español, por supuesto en los casos que se haya podido, sino que han buscado diferentes alternativas de traducción. Y esas diferentes alternativas de traducción que busca el traductor lo hace a partir del meaning del inflected genitive. Y muchas veces habrán notado, y de ahí vienen algunas veces las dudas, será este otro, será aquel otro, porque en muchos casos se puede dar, que eso también lo hemos estado hablando, se puede dar que un mismo genitive, un mismo inflected genitive, puede despertar diferentes meanings en un contexto determinado. Por eso es importante, también como traductores, no quedarnos solamente con el, el genitive, la noun phrase que tiene ese genitive, sino analizar todo el contexto. Si este contexto a quotation, a sentence, a phrase, a title, a paragraph, porque es ese context el que me va a dar los indicios necesarios para poder interpretar el meaning que le quiso dar el redactor del texto original a ese genitive. Vamos a empezar uno por uno. Me voy a detener en los casos más problemáticos, como les decía, aquellos que no tuvieron demasiados problemas, lo voy a mencionar al pasar, pero vamos a empezar con este number one, que es una quotation, una cita de un texto periodístico. Este journalist, este periodista Sable Spangi, que dice, being accused of espionage after exposing Hungarian foreign minister's Russian links is a sign of weakness. Vamos a ver el contexto. Vamos a ver qué indicios nos propone el contexto. En primer lugar, being accused of espionage. Who was accused of espionage? After exposing, what did he expose? Who was accused of espionage? The Hungarian foreign minister. And why? Because he or she has got certain links with the Russian government. And here is the key. Because he or she has, because this Hungarian foreign minister has certain links with the Russian government. Possessive genitive. En la traducción podemos elegir ese T, o podemos decir, después de exponer los vínculos que que el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría tiene con el gobierno ruso. Y vinculamos el texto original con el texto meta a través del mismo meaning. Tiene. Vamos a ver aquí, en el number 2.
on Odessa's sunlit Langeron beach. Let's compare this sentence with this other one. For example, Odessa's beaches are yearly visited by thousands of tourists. Okay, what is the difference between another here? On Odessa's sunlit Langeron beach, here is a clear reference to one of the beaches in Odessa, Langeron Beach. Here we have a general reference to the beaches in Odessa. So, in the example given in the practical work, we can say Langeron Beach or Langeron, a beach in Odessa, or in Langeron, a beach in Odessa, life resumes, etcétera, etcétera. En todos los casos, fíjense que cuando lo interpreto digo in Odessa o the sunlit Langeron Beach in Odessa. Entonces, ese in Odessa, when the genitive noun changes into a prepositional phrase, is always a descriptive genitive. And besides, we have here some adjectives, descriptive adjectives, the name, the proper name of the beach. There are certain elements to interpret this genitive as descriptive, beyond this change from genitive into a prepositional phrase. But what happens here? What happens here? Odessa's beaches are yearly visited by, etc., etc. Here we have two different interpretations from the genitive meaning point of view. One may be the beaches in Odessa are yearly visited by thousands of tourists. In Odessa, descriptive genitive. One possible interpretation. Or maybe Odessa has got several beaches and they are all yearly visited by thousands of tourists. Possessive. Como pueden ver, cuando se puede, podemos tener diferentes interpretations que nos van a llevar, por supuesto, a diferentes traducciones posibles y con un mismo sentido. Number 3. Ukraine's attack on oil terminals near St. Petersburg prompted conspiracy theories of NATO collusion. Here we have Ukraine, which is the genitive noun, and attack is the head noun. The head noun is derived from a verb, the verb to attack. So here the interpretation is easy. Ukraine attacks or attacked in the past oil terminals near Petersburg, St. Petersburg, prompted conspiracy, etc., etc. Ukraine, the doer of the action. Attack, the action itself. Oil terminals, the object, the direct object. Subject, nominalized genitive.
or subject genitive, if you prefer. Number 4. Here we have 3 genitives. The first one is Wednesday's 2-minute video. Wednesday is an adverbial of time. So the meaning of genitive is genitive of time, proper, easy. And here, the Dursley's house. Pay attention to this apostrophe. Remember that when the head noun is a regular, plural noun ending in S, we only need the apostrophe. Here the panorama is similar because the Dursley refers to the family. That's why it is in plural. The Dursley's house. The Dursleys has got a house. Possessive. And finally, we have, by the end, Harry shepherding Harry across London to King's Cross Station. King's Cross no lo vamos a traducir como la Cruz del Rey. King's Cross is the proper name of the railway station, of the train station. Por lo tanto, no cambia, se trasvasa la traducción tal cual. Fixed collocation. It is a set phrase. Una frase hecha. Number 5. The collection of moving memorabilia going under the hammer at Evans in Woking. Y acá tenemos un independent. Recuerden que el independent, en el independent genitive, the head noun siempre queda elidida. There is an ellipsis of the head noun. Pero en el español no existe este independent. Tenemos que hacer una investigación, buscar en internet de qué se trata este Eubank. Fácil. Tenemos aquí is going under the hammer, una expresión idiomática que lo vamos a resolver por equivalencia de traducción, que es subastará. Entonces, aquí me da la idea de que esto es una casa posiblemente de subasta. Entonces acá voy a decir, se subastará en la casa en el lugar de subasta o la traducción que le quieran dar, pero se debe reponer en la traducción esa elipsis, ¿no? Y Woking, que es el lugar, entonces dijimos, Eubanks Independent. Luego aparece aquí algunos de los elementos que se subastan. Dice, some sales include a Captain America World War II helmet used by Chris Evans. And here we have 2 different interpretations. One may be a helmet that belonged to Captain America's World War II. That belongs to possessive genitive. Or maybe a helmet worn in the film, in the movie, by Captain America. Y ahí tenemos una prepositional phrase, by Captain America, descriptive genitive. 2 different interpretations, 2 different translations as well. Number 6, land in Singapore, one of the world's most expensive property markets. Here, we also have 2 different interpretations. One off referring to a part
of all the property markets in the world. Partitive. Or maybe in Singapore, one of the most expensive property markets in the world. Prepositional phrase, descriptive genitive. Those are the two different possible interpretations of genitive. And here we have Singapore's water shortage. Singapore's water shortage, que incluso se lo respondí a uno de los compañeros de las compañeras, porque son todas mujeres, de las compañeras en el foro. Estén atentos a esas respuestas para no cometer errores, ¿sí? Y de paso aprender de ese intercambio en la respuesta de la consulta. Aquí hubo un error en algunas interpretaciones porque pusieron como que Singapore Water Shortage, sobre todo lo confundieron con un verbo, y shortage es a noun, water shortage, escasez de agua. El verbo, que sería acortar o reducir, para este caso sería shorten, to shorten. Lo vuelvo a escribir por las dudas, shorten. ¿Sí? En este caso, la interpretation hubiera sido Singapore has got some water shortage. Possessive. Number 7. Una cosita, ya que estamos aquí también. En este caso, se suele confundir con el genitive of origin, pero para que tengamos un genitive of origin, debo reponer un verbo que una el genitive noun con el head noun. For example, if I say Peter's email. Okay? What is the interpretation here? Maybe Peter wrote a mail, Peter received an email. Fíjense cómo en todos los casos repongo el verbo. Por supuesto, el verbo será en relación con el context, ¿no? Pero para que ustedes vean, en este caso, genitive of origin or genitive of source. Pero aquí no puedo reponer otro verbo que no sea el has, owns, possessive. Cualquiera de los dos casos, has or own. Number 7. And here, the problem is not of interpretation, porque acá descubrieron que era en ambos casos o just a friend of Maurice y from a neighbors of Alice's, todos descubrieron que se trataba de un double or redundant genitive, donde there is an overlapping, una superposición del of genitive y del inflected genitive. En los dos casos. Pero el problema está en la traducción, ¿sí? Fíjense la diferencia. Esto está claro en el material y en la presentación del video, pero creo oportuno volverlo a repetir. No confundan nunca, lo voy a tomar con el primer caso, Maurice friend con a friend of Maurice. Vale lo mismo con a neighbor of Alice's, ¿no? Alice's neighbor, a neighbor of Alice's. Aquí
la referencia es clara. Es un amigo de Molly. ¿Sé qué amigo es? Sí. Yo puedo decir possessive. Molly has a friend. Okay. Or maybe a friend of Molly. Descriptive de última, sí, veo que hay adjectives que lo describen. Pero en el caso del double genitive, este a es un article determiner que indica indefinite meaning. Por eso se llama indefinite article. Y en consecuencia, la referencia es genérica, no específica como en el caso anterior de Morris Friend. Por lo tanto, en la traducción va a ser uno, cualquiera, de los amigos de Morris. Lo veíamos con a patient of Dr. Kent, uno de los pacientes del Dr. Kent. Creo que ese es el ejemplo que les había dado en el video. Y a neighbor analysis, uno de los vecinos de Alice. Uno de los amigos, uno de los vecinos. Usamos el generic male gender que vimos en las primeras clases. Bueno, number 8. And here we have Bad Romance by Lady Gaga begins to play in the man with the boyish hair pocket. Group genitive. ¿Por qué? Porque tenemos acá una noun phrase, una long noun phrase, y el genitive no afecta a hair, o mejor dicho, el head noun no afecta a hair, sino tiene que ver con man, que es el head of the noun phrase. Bueno, gente, con esto hemos cubierto los errores del genitive. Vamos ahora a los meanings of say, practical work number 6. Here we are. Antes de comenzar, voy a borrar esta información, así puedo escribir un poquito acá. Antes de comenzar a transitar estos different meanings of set, quiero hacer un par de aclaraciones en cuanto a confusión. Si bien están aclaradas en el video, creo que es necesario volver sobre ellas para aclarar un poquito más algunas cosas. Tenemos, por un lado, el impersonal se, y por otro lado tenemos el passive se, que lo suelen confundir. En el caso del impersonal se, el subject is not clear. Por ejemplo, en estas oraciones. Se fuma mucho aquí. Se come muy bien en tal restaurante. Se busca a los culpables. Se busca invertir en terrenos. Fíjense que no hay un sujeto aquí. Y piensen en los dos últimos ejemplos. Cuando el verbo está seguido de un
direct object, pero introducido con una a plus person o a plus an object, we have impersonal. Lo mismo cuando el verbo está seguido de un infinitive. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos el passive? A passive. Fíjense, se vende pescado. Pero, acá tenemos, there is a clear reference to the subject. Pescado. Or se venden zapatos. Fíjense qué pasa aquí. Cuando el subject, que muchas veces está pospuesto, ese subject cambia de singular into plural, también cambia el número del verbo. ¿Sí? Si yo aquí se busca a los culpables, se busca a Catalina, fíjense que no cambia. No digo se buscan a los culpables, se busca a Catalina. El verbo no cambia. Y esto es lo que deben tener ustedes en cuenta a la hora de identificar impersonal C and passive C. Ahora bien, ¿qué pasa en relación con este impersonal? Dijimos que el direct object está introducido por A. Acá no tenemos direct object. ¿Sí? Entonces, esto no es direct object, sino es subject, sujeto. Y otros que suelen confundir tiene que ver con el aspectual C y el lexical C. El aspectual C es cuando entre el transitive and intransitive there is a beginning and the end of the action, but there isn't a change in meaning. There isn't a change in meaning between transitive and intransitive. For example, durmió versus se durmió. O cuando digo, for example, el viento cerró las ventanas, se cerraron. Fíjense, there isn't a change in meaning between transitivity and intransitivity. Pero en el caso del lexical, sí. Si yo al transitive verb le agrego el se, the meaning changes. There is a change of meaning. For example, Juan parece enfermo. Juan parece enfermo con el sentido de Juan está enfermo. Pero si yo digo Juan se parece a su abuelo, acá el verbo es parecerse, intransitive, y es different. The meaning is different. Another example. El verbo encontrar o acordar. Fíjense, acordar. Pedro y Juan acordaron
que no pagarían tal cosa. Pero, si yo digo, Pedro y Juan se acordaron de mi cumpleaños, una cosa es acordar tal cosa, tener un trato, un contrato entre partes, mientras que se acordaron es de acordarse, es a mental process. Fíjense entonces cómo debemos tener en cuenta estas pequeñas cositas para no solo eh, interpretar ese meaning of se, sino después también cómo traducirlos. ¿Por qué? Porque eh, el único reflexive que voy a tener en el inglés, donde va a aparecer el reflexive proper, himself, herself, themselves, etc., es el independent reflexive. He combed himself, he looked himself into the mirror, he cut a finger himself, etc. Pero el resto no. Cuando yo digo Juan parece enfermo, John looks sick. Las ventanas se cerraron. The windows turned closed. Pedro y Juan se acordaron de mi cumpleaños. Peter and John remembered or recalled my birthday. Entonces, fíjense cómo en el resto de los casos en inglés tenemos un verbo, pero en el español va siempre a tener estos diferentes meanings of se. Ahí está la gran diferencia que tenemos con el inglés y con la riqueza de nuestra lengua a la que debemos también atender. Ahora, dicho esto, vamos a ocuparnos ahora de las distintas oraciones que tenemos. Fíjense, tenemos, por el momento no se han brindado detalles adicionales. Se han brindado esa passive. ¿Por qué? Porque este detalles adicionales, si yo lo cambio al singular, también va a cambiar al singular el número del verbo en el predicado. Por el momento no se ha brindado ningún detalle adicional sobre los procedimientos. Ya que estos se encuentran en desarrollo, aquí tenemos un lexical C. Fíjense que entre el transitive, encontrar, y el intransitive, cuando le agrego este C, hay una diferencia en meaning. Yo digo, Juan encontró dinero en la calle, pero Juan se encuentra en este momento en la escuela. O la casa de Juan se encuentra deshabitada. Fíjense que van cambiando de meanings entre el transitive y el intransitive. Se busca no interferir con el avance del caso. Se busca plus infinitive, impersonal C. Se informará a la comunidad. Fíjense, este direct object introduced by the preposition a. Se informará a la comunidad. Impersonal as well. Let's continue with number 2. La ciudad de Villaguay se registró un incendio en un local comercial. Passive. Si yo hubiera dicho, hubiera transformado este subject en plural y hubiera dicho, se registraron diferentes focos de incendio en la calle San Martín. Fíjense cómo cambia el número del verbo en el predicate. Passive voice. Entre los heridos se encuentran, el mismo caso anterior,
lexical se acordó, igual, lexical que se darían nuevos partes médicos en breve, passive, porque si yo este subject lo cambio y digo que se daría un nuevo parte médico en breve, también cambia el número del verbo. Vamos con la number 3. Edison Cavani aún no se recupera. Muchos acá pusieron independent genitive. Para pensar en el independent genitive en español, en inglés es fácil porque el independent genitive va siempre con el pronombre self. I come to myself, they, no sé, they looked themselves into the mirror, etc. Pero en el español, ese self lo tenemos que reponer con a mí mismo, a él mismo. Si bien interviene en la traducción, pero para la interpretación no sirve. Y fíjense, si yo digo, Edison Cavani aún no se recupera a sí mismo de una fuerte lesión en su columna lumbar, mucho sentido no tiene. ¿Sí? Pero si piensan en recuperar, the verb recuperar has two different meanings. Yo puedo decir, recuperó el dinero invertido, pero si le pongo ese se, hablo del verbo recuperarse de una enfermedad, de una lesión, etc. ¿No? Lexical se, en este caso Tampia. Desde el 20 de febrero no volvió ni siquiera a sentarse. Acá tenemos morphological se, porque el verbo sentarse no existe sin se, y me voy a dar cuenta cuando lo conjugo. ¿Sí? Yo digo, me siento, te sientas, él se sienta, nosotros nos sentamos, ellos se sientan. No existe yo siento, tú sientas. Seguimos. Donde en una de ellas se lo ve corriendo. Ese se reemplaza a él, a Edison Cavani. Ese lo es direct object, ¿no? Entonces, ese se, que se lo puede reemplazar por a él o le, según el contexto, según el caso, es personal, se. Tenemos luego este C, aquí se inyecte morfina, que es un claro ejemplo de un causative C, es decir, it isn't Edison Cavani who vaccinated himself, but somebody else vaccinated him, a nurse, a doctor, for example, causative C. Luego tenemos este texto de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, que dice así: Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel con una torta grande y se besaron frente a todos. Del mismo modo que dijimos que para el independent reflexive debemos pensar en ese a mí mismo, a sí mismo, que por supuesto en el inglés es fácil identificarlo porque va a ser reflexive, himself, themselves, herself, pero en el español no. Igualmente algo muy parecido pasa con el reciprocal. Debemos incorporar la frase entre sí, unos a otros, como en este caso, se besaron entre sí, reciprocal. Tenemos luego este se retiró. Una vez que el jugador de la selección argentina se retiró del escenario, existe el verbo retirar como transitive verb. Yo digo, por ejemplo, yo retiré dinero del cajero, o él retiró dinero del cajero, como en el sentido de saqué dinero, extraje dinero del cajero. Pero si incorporo el
C de meaning changes. Juan se retiró de la fiesta. Rodrigo de Paul se retiró del escenario con el sentido de irse. There is a change in meaning. Entonces, estamos en presencia de un lexical C. Luego tenemos la propia Tini confirmó que se casarían en Uruguay, uno, y se irían de viaje de luna de miel a Australia, otro C. ¿Qué pasa aquí? Este casarían existe sin el C. Yo puedo decir, el sacerdote los casó en tal iglesia, en la iglesia de Santa Lucía, si transitive. Y con el se casarían. There isn't a change in meaning entre el transitive y el intransitive. Aspectual se. Y en el caso de se irían, fíjense, yo puedo decir, la propia Tini confirmó que se casarían en Uruguay e irían de viaje de luna de miel a Australia. Ese se lo hace más informal, por eso informal se. Number 5. Se encienden las luces mientras otras se apagan. Fíjense que si yo cambio el number of the subject, las luces por la luz y otras por otra, también cambia el number of the predicate. Se enciende la luz mientras otra se apaga. Passive en ambos casos. Anaí se mira en el espejo, se peina, se maquilla. En los tres casos tenemos independent genitive. Anaí se mira en el espejo a sí misma, se peina a sí misma, se maquilla a sí misma. Pero aquí se acuesta a sus pies. También tenemos un reflexive, pero con un diferente tratamiento. ¿Por qué? Porque el verbo, yo no puedo decir un gato blanco se acuesta a sí mismo a sus pies. No tiene sentido. Pero debemos pensar que el verbo acostar, si lo conjugamos, no se puede desprender del pronombre se. Yo digo, yo me acuesto, tú te acuestas, él se acuesta, el gato blanco se acuesta, nosotros nos acostamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Morphological, reflexive. La mira y la mira mientras se acaricia las patas delanteras. Acá sí, un independent reflexive, mientras se acaricia a sí mismo. Unos minutos más tarde, Anaí camina hacia la cocina, enciende las hornallas y se prepara un café. Este es un caso típico de un subjective, sí, where there is an involvement of the doer of the action, Anaí, and the action itself, prepararse un café. Es el mismo caso que les mencionaba como ejemplos en el video de la semana, donde digo me tomo 5 minutos y me tomo un té, no me arranco el auto, es el mismo me, sé, no me vino la muchacha. Vamos a ver qué pasa con la number 6. Tenemos en este caso, en esta fiesta se baila mucho, impersonal, se baila mucho. Juan y María se conocen desde niños. Aquí bien podemos decir, Juan y María se conocen entre sí desde niños, reciprocal. Luego tenemos, sus vidas se entrecruzaron el día de la muerte de mi hermano. Ese entrecruzar no existe sin el se, es entrecruzarse el verbo. Por lo tanto, es morphological reflexive. Se los dije, simple.
tenemos acá un direct object, los, y este se sería el indirect object. Se los dije a ustedes, ese se sería el a ustedes. Personal. Nunca volverían a separarse, nunca se olviden de los se que van pegados al verbo. El verbo separar existe con un diferente meaning si es transitive. ¿Recuerdan esa frase popular que él dice, separar la paja del trigo o algo así? Transitive. Pero digo, nunca volverían a separarse. Acá es desde lo legal, desde el matrimonio. Tenemos acá un caso de lexical set. Luego se aman, se aman entre sí, unos a otros, se quieren, reciprocal en ambos casos. En el number 7 dice, se pudrió todo. Este se pudrió también es un caso de morphological reflexive, porque el verbo podrir no existe sin el se. Yo digo las manzanas se pudrieron, no digo las manzanas pudrieron. O el panorama que teníamos para este fin de semana se pudrió, no digo pudrió. No existe el verbo podrir sin se, podrir se. Se cuajaron los planes, otro caso de morfológica. Se conoció el verdadero motivo por el que Laila Roth no seguiría en otro día perdido. Tenemos acá, fíjense, si yo el sujeto lo cambio al plural, cambia el verbo, el número del verbo. Se conocieron los verdaderos motivos. Un claro ejemplo de passive. Se peleó con Pergolini, se pelearon entre ellos. Tenemos acá un reciprocal. Y no tenemos otro C. Vamos al number 8. Es very simple. Téngase, este C pegado al verbo, como recién les dije. Fíjense los números de leyes, en cuántos números no van con espacios, no van con puntos, ¿sí? Todo junto, lo mismo que el número de la dirección. Vivo en la calle San Martín 14 o 1424, ¿sí? Los números de DNI, del Documento Nacional de Identidad, tampoco llevan puntos. Bueno, entonces tenemos, téngase, cúmplase, comuníquese, publíquese, dese, nuevamente el se en todos los casos pegados al verbo. Archívese, todos casos de mandatory se. En el number 9, ML, que podría ser ML Mirta Legrand, se viste en Rigoletto, una famosa tienda de Recoleta. Tienen acá datos suficientes para que no sea un independent reflexive. ¿Sí? No dice que Mirta Legrand se viste a sí misma. ¿Sí? Rigoletto es la tienda que viste a Mirta Legrand. Somebody else dresses her up. Entonces ahí tenemos un caso de causative C. El número 10 es un caso muy conflictivo. En ambos C, en este se me cayó el plato de fideos y en este otro se manchó todo el mantel, porque en el primer caso recuerden que yo digo, se cayó el plato de fideos, que es la traducción de I dropped the plate of spaghetti, pero si yo digo, se me cayó el plato de fideos, estoy asumiendo la culpa. Entonces, en ese I dropped the plate of spaghetti, que sería transitivity, mientras se cayó el plato de fideos, intransitivity, ese C sería aspectual C. Pero este es el me de asumir la culpa, si es el me de exculpatory C. Y en el caso se manchó todo el mantel, yo puedo decir manché
todo el mantel con salsa. Transitivity. Manché todo el mantel con salsa. Donde todo el mantel ahí va a ser direct object. Mientras que si yo digo se manchó todo el mantel acá pasa a ser subject y acá tenemos un intransitive. Se manchó. Por lo tanto, aquí tengo un aspectual. There is a change in meaning of the state of this tablecloth. ¿Sí? No hay un change in meaning. Por eso hablamos de aspectual. Y el último caso, érase un hombre a una nariz pegado, de Ceirano de Bergerac, un claro ejemplo de narrative C. Bueno, gente, a pesar de este resfrío, espero que haya quedado clara la explicación, la devolución, un poco más claro que una mera corrección en la devolución. Así que bueno, si siguen apareciendo algunas dudas, si algo no quedó claro, siéntanse libres de consultarme, de contactarme a través del foro en la plataforma. Hasta luego. Goodbye, people. Have a good night.